Periodista Digital continúa su ciclo de entrevistas sobre la historia reciente política, como contamos con algún exministro, mediática, hemos contado con varios periodistas aquí, judicial, con jueces como el juez Bacigalupo, y también otra institución que queríamos tocar es la institución militar, y por eso nos viene muy bien a colación este libro que acaba de escribir el coronel Rodríguez Andradas, don Rogelio, titulado El Manifiesto de los 100, de un episodio mediático que en su momento dio mucho que hablar, que fue el Escrito de los 100 o Manifiesto de los 100. Coronel o don Rogelio, muchas gracias por venir a Periodista Digital. Gracias. La verdad es que para situarnos a los que no conozcan este incidente, no sé cómo si calificarlo de incidente ocurrido en diciembre del año 1981, fue un escrito que 100 miembros de las Fuerzas Armadas, capitanes en su mayoría, usted en su momento era capitán de infantería, suboficiales también, dirigió a los medios de comunicación, donde se podía interpretar una gran crítica a la actitud de los medios de comunicación en referencia al trato que estaban dando a los militares, ¿no? Leo literalmente, sí. A la opinión pública en general, los medios de comunicación social. Artículos, comentarios y reportajes sobre nuestros ejércitos, muchas veces por desconocimiento y otras por indudable mala fe, incurren en errores de bulto, enfoques, distorsiones, afirmaciones sin base que deforman la imagen que España tiene de sus Fuerzas Armadas. Eran algunas de las cosas que decía este escrito y que desató una verdadera polvareda mediática. Aunque sea una pregunta muy obvia que está contestada en el libro, le pregunto qué fue lo que motivó, porque usted se define como uno de los principales propulsores de este escrito de los 100 del año 81. Pues sí, realmente. Nos tenemos que trasladar a los últimos años de la década de los 70. En aquella época, que se llamó transición política, coincidía también con el acuerdo entre todos los políticos, todos los partidos políticos, que de una forma aunada pues comenzaron en realidad a hacer desaparecer, en cierto modo, todo lo que se había heredado del sistema anterior. Uno de los objetivos muy importantes lo constituía el ejército. Y entonces sí, a las agresiones físicas que ya padecíamos, como eran los atentados terroristas, las quemas de nuestras banderas, la destrucción de nuestras tradiciones, había que sumar otra línea de ataque, que era la que realizaban los medios de comunicación social. Y cuando me refiero a los medios de comunicación social, más propio sería decir determinados medios de comunicación social, tanto en prensa escrita como en radio y como en televisión. Estos ataques, generalmente instigados por la clase política, o al menos autorizados y tolerados, eran también recibidos por parte de nuestros militares con un completo silencio. No había ninguna medida. ¿Cómo eran estos ataques? Pues estos ataques eran una serie de artículos ofensivos, sistemáticos, generalmente mal informados, y que se dirigían al ejército como institución y muchísimas veces a cada uno de sus componentes. Usted cita el ejemplo de alguna editorial de un periódico que llamaba cobardes a algunos. Exactamente. Ese fue en realidad el detonante. Pues hablamos del periódico que dirigía don Juan Luis Cebrián. Efectivamente. El detonante fue una noticia en un diario que creo que corresponde a EFE, a la agencia EFE, donde dice: destacados militares en la reserva abandonan Madrid por un posible atentado de ETA militar. Está llamando cobardes de forma indirecta. Sin embargo, yo puedo garantizar, primero, que con uno de los generales estuve esos días y no se había ido de Madrid. Por otra parte, el salir de Madrid no es ninguna... Voy a suponer que se refiere al general Álvarez Arenas. Sí, uno de ellos. No. Bien, creo que al día siguiente, aquí está la fecha, otra noticia de prensa. Ningún alto jefe militar ha abandonado Madrid por temor a atentados. Es decir, que en un diario se publica una noticia grave, con las fotografías en primera plana. Y al día siguiente, al cabo de los días, se desmiente, el daño ya está hecho. Este fue en realidad el auténtico detonante
que nos obligó, en cierto modo, a pensar en algún sistema que de alguna manera frenara pues todos estos ataques a través de los artículos de prensa. Usted reconoce en el libro que se llegó a plantear la posibilidad de que fuera un grupo de representantes de ese sector indignado del ejército, sí, a la redacción del periódico, en algo que se atreve a comentar que podría haber sido comparado con el tema del Cucut, de triste recuerdo. Bien, sí, éramos capitanes, habíamos venido del Sáhara, paracaidistas legionarios, es lógico. Es lógico que en principio ese malestar tan profundo, esa rabia sin poder defendernos por esos ataques de este tipo, pues es posible que se nos pasara por la cabeza. Lógicamente, como vimos, se quedó en un medio pacífico, que fue la redacción de un escrito correcto. Cuando aquí entrevistamos a Daniel Gabela, y se lo tengo que comentar, que era en toda la redacción del País y que fue uno de los que publicó, según nos comentó aquí, el tema del manifiesto los tiene en el País, el señor Gabela definió el manifiesto como manifiesto de militares para apoyar el 23 de febrero. Tengo que decir que he leído el manifiesto entero y no hay ninguna referencia, pero esa es la atribución que él hacía y que hizo más gente, como usted mismo reconoce en el libro. ¿Qué opinión le merece que algunas personas le señalaran a los firmantes con esa supuesta simpatía? Ya he explicado que en realidad no era por un caso concreto como podía ser el 23 de febrero. Era en general por todos los ataques que recibíamos y recibían componentes nuestros. Pero claro, indudablemente los participantes en el 23 de febrero estaban sin juzgar. Eran otros compañeros que había que juzgarles primero. Luego entraban también, por supuesto, en ese bombo. Era un conjunto de defensa hacia todos. Hacia todo lo que supusiera una ofensa, una noticia malintencionada, en fin, un ataque clarísimo. Aquí yo creo que hay, digamos, dos puntos de medida. Un tema es la opinión en sí, o sea, lo que es la opinión de lo que decían o no en el escrito de la opinión, y otra cosa es el derecho a la opinión. Entonces, para diferenciar los dos, o sea, por un lado está discutir sobre lo que decían, si que están de acuerdo o no la gente de lo que se decía o no, si era oportuno o no oportuno, pero otro tema que antes que me interesa dejar es si podían o no podían opinar por ser militares. Sí. Y por un ejemplo, o sea, aquí tengo dos editoriales de dos periódicos del día siguiente de su manifiesto. Es el del diario Ya, que viene a decir que las afirmaciones del escrito pueden ser suscritas sin problemas por cualquier honesto observador, porque eran manifestaciones pidiendo respeto para el ejército. Y tengo otro editorial, el ABC, para no coger un periódico, digamos, como Diario 16 o El País, que eran los dos más agresivos. Sí. Y dice que criticaban el escrito porque criticamos un documento no porque haya sido firmado por oficiales del ejército, sino porque al firmarlo han violado las propias ordenanzas del ejército, inadmisible también en su oportunidad, porque ha sido lanzadas con oportunismo el mismo día de la Constitución Española, cuando el rey estaba fuera del país. Un poco, dos opiniones radicalmente diferentes, la del ABC y la del Ya. No sé qué opinión le merece a usted, sobre todo la supuesta, como ha dicho, violando las supuestas ordenanzas del ejército, decía el ABC, de Guillermo López. Voy a contestar lo más resumidamente posible. Cuando, cansados ya de esta serie de ataques que estaba produciendo un general malestar en todos nosotros, porque era un sentir general, decidimos reunirnos una serie de oficiales, como he dicho antes, para intentar buscar una solución. La solución a la que llegamos fue el redactar un escrito y cursarlo directamente a la prensa. ¿Qué conseguíamos con eso? Pues conseguíamos, por supuesto, ya saber con seguridad que todo el mundo se daba por enterado, que realmente había una reacción en defensa del ejército contra esos artículos de la prensa. Lo único que pedíamos al hacer esto era, lo primero, que el texto del escrito fuera respetuoso. Eso fundamental. Y luego, en segundo lugar, que el sistema que íbamos a emplear de cursarlo a la prensa directamente fuera legal. Cierto, eso voy a ser sincero, si nos llegamos a dar cuenta o si se demuestra que no era legal, posiblemente lo hubiéramos hecho igual, porque para nosotros por encima de la disciplina y por encima de muchas cosas está el ejército y está España. Lo hubiéramos hecho igual y nos hubiéramos me acuerdo aquella célebre frase del capitán Camilo Menéndez, ¿no? Encima de la disciplina está el honor, dijo él en una ocasión. Sí, más o menos. Pero bueno, esa es mi frase. Fuimos a la parte de la legalidad y nos encontramos con el artículo 20 de la Constitución, que dice:
se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Bien, luego hay una serie de apartados y efectivamente, hasta aquí todo podía ser legal. Pero hay en su punto 4, dice, estas libertades tienen su límite, por supuesto, deben de tener unos límites, en el respeto a los derechos reconocidos en este título, y aquí viene la cuestión, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen. Esto era una puerta abierta, y lógicamente debía ser así. Había que observar, había que estudiar cuáles eran los límites que a nosotros nos marcaba Ejército como institución. Hasta aquí, bien. Solamente nos dice que tenemos libertad perfectamente, pero que se ve limitada, en nuestro caso, por ese punto. Y entonces nos vamos a nuestro ordenamiento, código. El código... Es nuestro código de comportamiento, que serán las reales ordenanzas. Aquí encontramos el artículo 183, el 178, que dice, hay 2 o 3 artículos que hablan sobre lo mismo, pero este es el fundamental. El militar tiene derecho a la libertad de expresión, pero necesitará autorización previa para su ejercicio cuando trate cuestiones que pudieran perjudicar a la debida protección de la seguridad nacional o utilice datos que solo pueda conocer por razón de su destino o cargo en las Fuerzas Armadas. Era obvio que, por una parte, este escrito no podía poner en peligro la seguridad nacional. Y en segundo lugar, en su cuerpo, en el texto, no facilitábamos ningún dato que procediera de nuestros empleos, nuestros cargos, y mucho menos del destino que tuviéramos. Luego hay algún artículo que habla que tampoco debe quedar menoscabada la disciplina, pero es lógico, si hablando de este tema de publicación, de dirigir a la prensa por este conducto, se podía hacer salvo que en los 2 condicionantes que hemos leído, pues lógicamente no faltábamos a la disciplina. Curioso que al cabo de los años este artículo 178 en la Ley de Derechos y Deberes de los Militares, aprobado por el Congreso, dice, el militar tiene derecho, esto es reciente, esto lo tengo yo pues de ahora, Si estaba ya UPyD, tiene que ser reciente. Del 2011, ¿eh? Que como veo que estaba UPyD ya en el Congreso, tiene que ser por lo menos posterior al 2008. Claro, efectivamente. Entonces dice, el militar tiene derecho a la libertad de expresión y a comunicar y recibir libremente información en los términos establecidos en la Constitución, sin otros límites que los derivados de la salvaguardia de la seguridad y defensa nacional, punto común con lo anterior, el deber de reserva. Entonces aquí ya mete un nuevo concepto que dice en su punto 2, el cumplimiento del deber de neutralidad política y sindical, el militar no podrá pronunciarse públicamente ni efectuar propaganda a favor o en contra de los partidos políticos, asociaciones políticas, sindicatos, candidatos a elecciones para cargos públicos, referendos, consultas políticas o programas u opciones políticas. Es decir, en realidad se debieron dar cuenta que ya han dejado una puerta abierta. Y la cerraron. Y la han cerrado. Entiendo que esto no afecta a los militares en reserva o afecta a todos. Sí, el militar en reserva está bajo la jurisdicción igual militar. O sea, que usted en este momento no podría opinar de acuerdo. Yo estoy retirado desde el 7 de julio de este año. Pues entrando en todo caso, este punto está aprobado, hemos dicho, decimos después del 2008, no afectaba al escrito de los 100, porque es muy reciente. Estamos hablando del año 81 y esto tiene que ser posterior al 2008. El 11, claro. Entonces, la pregunta que yo me hago, usted relata que el responsable de la primera región militar, que aunque no dice el nombre, me imagino que sería el general Guillermo Quintana Lacasi, les apartó de sus destinos, hubo una sanción, ¿en base a qué? Sí, pues en base... Cuando esto salió publicado, lo llevamos a las agencias, bueno, a los diarios, y salió publicado el día 6, mañana hará 31 años. Pues efectivamente se montó un revuelo tremendo, todo el mundo pedía nuestras cabezas,
la prensa con artículos durísimos, la mayor parte de ella. Y entonces, efectivamente, se nos comenzaron a imponer arrestos, que no fue un solo correctivo. Concretamente, yo fui arrestado 3 veces por la misma falta. Pasó de falta leve a falta grave, de falta grave a expediente judicial. Los arrestos se dosificaron de acuerdo con un criterio que ellos estimaban el grado de protagonismo en el mismo. Se equivocaron, porque concretamente algún capitán sancionado con falta grave, lo único que había hecho era firmar el escrito. Sin embargo, se quedaron fuera oficiales que participaron desde el comienzo y que, sin embargo, les impusieron como falta leve. Estos oficiales, indudablemente, se presentaron al capitán general y exigieron la máxima sanción. No les escucharon, no podían reconocer esa equivocación. Es curioso. Yo quería agregar una cosa que a mí siempre me ha chocado. La libertad de expresión es un concepto que está considerado como el buque insignia de la democracia. Los políticos, la prensa, continuamente están hablando en favor de la libertad de expresión. Entonces no llego a entender cómo con un escrito de este tipo, que indudablemente podíamos haber comprendido y haber aceptado que nuestros compañeros nos hubieran censurado en cierta medida por no ser un sistema acostumbrado dentro de nosotros. No nos quedó más alternativa, a nosotros tampoco nos gustó el procedimiento. Pero lo que no entiendo, ni entendemos muchos, es que precisamente esos defensores de la libertad de expresión, inmediatamente que salió este escrito, sin conocer ni si era legal, si no era legal, pedían nuestras cabezas. O sea que la libertad de expresión posiblemente no sea el buque insignia, no lo sé. Yo me imagino, por intentar entender el contexto del momento, que el argumento que usaron, sobre todo El País y 16, por poner, digamos, los periódicos que son los más leídos y los que más agresivamente atacaron en Madrid, al menos, el tema del escrito, sus argumentos se basaban en que consideraban que el escrito era lo que ellos llamarían, en su se llamaba de opinión ultraderechista, aunque no se recoja literalmente allí, pero es la etiqueta que se le puso, y la ideología ultraderechista pues quizá no contaba para ellos con ese derecho a la libertad de expresión, aunque en el manifiesto es cierto que lo que se insiste es en el tema del respeto al ejército, pero es cierto que había un firmante, y usted lo identifica como el redactor, que es el capitán Blas Piñar, que únicamente por cuestión del nombre y apellido que tenía, pues quedaba asociado a la ideología a la que usted hace referencia. Pero eso cae por su lógica todo. Porque uno se llame de una forma, no hay que aplicarle ningún tipo de medida. Eso era, no sé, yo no lo veo razonable. Y el escrito que nos cataloguen como extrema derecha, pues es un problema ya. Pero no es así. Por seguir con el tema del derecho a opinar, que es un poco lo que estamos tratando, más que de lo que hablaba en sí el escrito. Hubo casos, insisto, con el reglamento antiguo, o sea, vamos a obviar la última modificación después del 2008, que se vieron igualmente arrestos por opiniones en prensa. Estoy pensando en el caso del general Iniesta Cano, estoy pensando en el caso del general Fernando Santiago, el primer vicepresidente del gobierno con Adolfo Suárez, que llega a ser arrestado por un artículo en el diario, y más recientemente el general Mena, que lee un artículo de la Constitución española, creo que es en el año 2006, y también es inmediatamente arrestado. ¿Qué opinión le merecen estos casos que acabo de citar? Pues la opinión que me merece es tremenda. Yo, cuando altos cargos del ejército se manifiestan en defensa de la unidad de la patria, y que se tome medidas con ellos, no lo puedo entender, realmente no lo puedo entender. Además, desde el momento que un ministro, no solamente el actual, sino bastantes ministros de defensa, se han manifestado igualmente. No sé si estarían sujetos a las mismas normas que nosotros o no, pero ellos se manifiestan de esa forma. En cualquier caso, que los generales, yo creo que en un ejército como en Estados Unidos, que salga un general y defienda la unidad de su nación, es un orgullo para todo el mundo, porque además esa es nuestra obligación y por eso nos pagan. Pues que se manifieste, yo no veo ningún problema. Y este ha sido el caso, efectivamente, el teniente general Mena, el capitán de la Legión posterior, el general Piñar, también por una carta de índole particular dirigida a los tenientes generales, y que si yo por lo menos no lo sé cómo trascendía la prensa, pues también tomaron sus medidas de disciplina. Y, en
En fin, y recientemente hemos tenido también otro caso con otro general que por defender en realidad la unidad de la patria y defender a España, pues se ve sancionado inmediatamente. O sea que la opinión que yo tengo es que no le doy más importancia, es más, debía ser un orgullo que nuestros militares, igual que nuestros médicos... pero para que nos siga el el último que citaba era el director de la revista Ejército. Sí, no, el de la revista Ejército, sí. Perdón, que le he interrumpido, continúa. Sí. No, estaba hablando de esto, que lo que tenía que ser un orgullo, que los militares, los médicos, los arquitectos, los periodistas, todo el mundo hablaran y defendieran la unidad de la patria, pues eso es motivo de orgullo, no es motivo de sanción, no debería serlo, esa es la opinión mía. Quizá, lo digo por terminar un poco de intentar entender esta parte del derecho a opinión, ¿existe un prejuicio que pesa aún a día de hoy sobre la institución militar por haber tenido un régimen militar de España que hace que determinados sectores, detrás de la opinión de un militar, vea siempre la amenaza de un golpista? Indudablemente. Bueno, la amenaza de un golpista ya en estos tiempos no lo sé. En aquellos tiempos sí, efectivamente. Sí existe. Si donde queremos ir a parar es a las dos Españas, pues siguen existiendo, tristemente. Si ese prejuicio habrá alguna forma de que desaparezca o seguirá ahí siempre. Pues nosotros hemos puesto todos los medios. De hecho, el ejército que ahora existe es un ejército nuevo que se dedica a cumplir con sus obligaciones, con su trabajo. Pero aún así se va viendo implicado, no por culpa nuestra, siempre se ve implicado en incidentes de este tipo. O sea que por nuestra parte... No, hasta aquí era, digamos, lo que el derecho a opinar. Ahora permítame que entre en el contenido de que sería en el contexto del ejército en el año 80, 81, 82. Da la impresión que había un gran malestar en el ejército, o por lo menos en sectores del ejército, no generalicemos, con el gobierno que presidía don Adolfo Suárez González. Ahora que ya ha pasado tanto tiempo, ¿cómo se podía explicar ese descontento que había hacia el gobierno del señor Duque de Suárez, del que el vicepresidente era presidente de un militar, el general Gutiérrez Mellado? Se suelen repetir dos cosas, ¿no? Uno, el tema de los atentados terroristas, usted ya lo ha mencionado, que decían que además el gobierno en aquella época no le interesaba los funerales que tuvieran mucha repercusión. Y otros medios, en cambio, señalan el tema de la legalización del Partido Comunista, de que si se había incumplido una promesa. Habló del comunismo del año 81, no lo confundamos con... Sí. ¿Le parece bien estos factores o usted que estaba ahí dentro, cómo veía ese descontento y cómo lo explicaría al joven de hoy? Indudablemente esos dos factores, como muchos otros, incidieron mucho en los componentes de las Fuerzas Armadas. Hay que pensar que no estábamos acostumbrados, eso también hay que respetarlo, y lo que no se van a hacer unos cambios con tanta rapidez como se hicieron, con una destrucción de todos los símbolos tradicionales para nosotros. Se hizo demasiado deprisa, no se dio tiempo a adaptarse poco a poco. Y bueno, pues lógicamente a eso que, sobre todo los atentados terroristas, no nos podíamos acostumbrar nunca, indudablemente. Entonces sí, era una mentalidad que posiblemente fuera algo distinta a la de ahora. Ha pasado 31 años, lógicamente, pero sin embargo, aquellos planes oscuros que intuíamos en los años 81, vemos que se están cumpliendo. Ahora que... O sea, que no estábamos equivocados. Al margen de partidos comunistas, al margen de una serie de cosas que indudablemente, viéndolo desde este prisma, pues no era lo más importante. Lo más importante eran los actos terroristas, lo más importante eran las intenciones independentistas de ciertas regiones o comunidades, los ataques a los símbolos de la patria, etcétera, etcétera. Eso es lo que sí es real, es que ofendía entonces y sigue ofendiendo ahora. Permítame que ahora, como está retirado y entiendo que tiene un poco más de libertad para opinar, le pregunte por algunos nombres y por la impresión que pueda tener de ellos. Le preguntaba, por ejemplo, por el general Gutiérrez Mellado. ¿Qué opinión le merece la gestión suya al frente de defensa? No recuerdo mucho su historia. ¿No? Y por poner, digamos, otros nombres que había de... Antes he citado al general Quintana Lacasi, que fue el que decidió apartarles. Pues hombre, fue el que nos impuso todas las sanciones. Más es curioso porque una vez en una visita que tuvo al regimiento, lo recuerdo ahora, pues se le manifestó, se le indicó pues el malestar que teníamos como consecuencia de todos estos artículos que nos dirigían. Y me acuerdo que contestó en público: es muy fácil resolverlo, si os molestan, no leáis la prensa. Pues ayuda mucho a entender la actitud que había en algunas...
Otro nombre, hemos hablado mucho del País y el Diario 16, que eran muy agresivos contra la prensa, pero había contra militares, pero había algunos militares a los que trataban muy bien. Por ejemplo, he oído muchísimos elogios al general Sáez de Santamaría, que era como un poco el... ¿Elogio por parte de quién? De los periódicos que habitualmente eran muy hostiles al ejército, o por lo menos al escrito de los 100, sí. Como eran El País y el Diario 16, para decir los nombres, dirigidos por el señor Ramírez y el señor Cebrián, había muchos elogios al general Sáez de Santamaría, que era un poco el que después sería director de la Guardia Civil. Sí. ¿Por qué cree que algunos militares sí contaban con ese respeto de la prensa? Nos referimos a militares o a la prensa que defendían a este general. Por lo que usted prefiera cogerlo. Bueno, pues, hombre, la institución militar es muy grande y, lógicamente, hay distintas formas de pensar. Pueden ser mayoritarias unas en determinados momentos y en otros pues ser mayoritarias otros. En aquel momento pues, la gente que defendía al general Santamaría pues parece bien, tendrían su criterio. Digo, porque es verdad que reducir a un simplismo muy simple, pero podría haber alguien que pensara los militares, digamos, más cercanos a los partidos políticos de la izquierda, por así decirlo, dentro de que simplificar mucho. Que también había. Entonces, de una forma, los militares que podían ser considerados más cercanos a la derecha, de otra manera. ¿Podría ir por ahí quizá esa diferencia de trato de la prensa? Sí, podría ir por ahí. ¿Por qué? Y ya terminando, usted menciona ahí un caso francamente interesante que es el de la OMD. La OMD tiene una evolución muy interesante. Pasa de que en un momento determinado son los proscritos, por así decirlo, en otro momento, gobernando Felipe González, son ya perdonados, y hace relativamente poco, en el año 2006, ministra Carmen Chacón, ya pasan de ser perdonados a ser el ejemplo a seguir. Usted es militar, ¿qué opinión le merece el caso de UMD? ¿El caso? El caso que pasó de la OMD, pues lógico, lo que hablaba yo antes, los tiempos cambian. De repente el péndulo está aquí y ahora está aquí. Lo que era bueno en este momento es malo en este y al revés. Y ahora los proscritos serían los otros. Pues claro, en este momento, pues sí. En este momento, pues ellos son los buenos. Si hace 10 años, fíjese que no estoy retrocediendo hasta el año 81, digo hace 10 años, en el año, pues por ejemplo, en el año 2000, hablamos usted y yo le pregunto, ¿qué opina de la actitud de los militares que formaron parte de la UMD? ¿Fueron legales o fue un error? ¿Se equivocaron? No hace falta trasladarse al 10. Luego tomando un café te doy mi opinión. Muy bien, pues la última opinión que le quiero pedir, y ya con eso terminamos, y ahora nos tomamos ese café, es, usted hace una referencia a la transición y apunta algo que yo creo que cualquiera que siga la actualidad también notaría, que es que la transición ha pasado de ser el modelo simpático, estoy hablando para los partidos políticos y para la prensa que podemos considerar más democrática, del ejemplo de consenso y de conciliación del año 79, 80, 81, sí. Ahora un mal recuerdo porque se hizo con pistolas debajo de la mesa, con ruido de sables. Sí. Yo tampoco me lo explico, pero podemos poner un símil. En aquellos años, en el 81, pues a muchos militares no nos gustaba ciertos términos de la Constitución. Sin embargo, esos mismos militares ahora, 31 años después, pues solo rezamos para que se cumpla la Constitución y no se salgan de ella. Cambian los criterios, cambian las circunstancias, cambian las formas de defensa, cambian las formas de ataque, es lógico. Lo que no cambia son los principios fundamentales, eso por supuesto. Las formas de pensar que nosotros tenemos, eso no es fácil cambiarlo. Pero sí nos adaptamos con cierto tiempo, con cierta tranquilidad, a los tiempos que corren. Nos adaptamos en aquello que se puede uno adaptar. No sé si me he explicado. La transición en aquel momento era buenísima, ahora efectivamente, pues está diciendo que se hizo bajo los sables y bajo... pues no sé. Pues claro, a lo mejor lo que pretenden es conseguir otros fines que esa Constitución que se creó en aquellos momentos no se lo permite. O sea, yo sí lo veo claro. Pues en este libro, El Manifiesto de los 100, se explica además, hay que decir que está muy documentado con referencias de la prensa de todo lo que ahí se afirma, con lo cual se comparta o no, lo que sí sirve sin duda es para conocer una situación que refleja la prensa, que reflejó el año 81 y que está aquí recogido en este libro del señor Rodríguez Andrada, al que agradecemos mucho, González Andrada, al que agradecemos mucho que haya venido aquí a Periodista Digital. Muchas gracias.